noches. Me demoré un poco con las clases por cuestiones de horarios personales, pero la idea, bueno, es recuperarle esas clases y en la semana voy a ir consultando con los otros docentes cuándo ellos no van a dar clases presenciales para poner la mía. Igualmente van a quedar grabadas, así que el que no pueda estar, recuerden que no es obligación del alumno estar en las clases presenciales o sincrónicas, pero sí el docente tiene la obligación de generar clases presenciales para los alumnos. En esta primera clase ya todos nos conocemos, ya todos se presentaron, vieron mi video, pudieron leer las presentaciones de sus compañeros, así que no hace falta que digamos quién es cada uno. Pero sí, fíjense que yo tengo en pantalla, me gustaría comenzar para que ustedes tengan en claro y quede bien en claro qué es lo que van a encontrar en el aula y cómo nos vamos a manejar en estas 8 semanas, 9 semanas que nos quedan de... Nosotros tenemos en el aula virtual de esta materia, como en el resto, la presentación, donde van a encontrar mi video de presentación, el programa de la materia, el cronograma de trabajo con los autores y la fecha de cada autor, o sea, la fecha de cada semana, y la metodología de trabajo que les explica cómo vamos a cursar y cómo ustedes van a ser evaluados y si pueden promocionar o no. Les recomiendo que lo lean. Y a la vez está en pantalla para que ustedes puedan observar cómo está dividida la materia en la plataforma virtual. Son 3 unidades, como está en el programa, y una pestaña que dice práctica de examen final. Ustedes hoy actualmente lo único que van a ver es lo que está en más oscuro, lo que está como marca de agua no lo ven porque está oculto por mí para que ustedes no tengan tantas cosas en la plataforma, pero lo van a ir viendo semana a semana a medida que vamos avanzando. Todas las semanas están divididas de la misma manera y eso lo van a poder ver en el cronograma de trabajo donde dice unidad 1 cuántas semanas son, unidad 2 cuántas semanas son y así también la unidad 3. Cada unidad termina con un examen de la unidad y cada semana tiene una actividad para realizar. En su mayoría son foros porque la idea es que ustedes puedan leer el material y puedan generar sus propias opiniones, sus propias discusiones. Yo las voy leyendo y voy interviniendo cuando veo que no han opinado con el material leído, sino que es una opinión personal sin fundamentos teóricos. Ahí voy interviniendo y voy aclarando algunas opiniones, algunas participaciones. Como ustedes ya podrán haber visto en el foro de la segunda semana de Ecuador que fui comentando, inclusive hay algunos compañeros y compañeras de Argentina que también compartieron en ese foro, así que pueden ver las opiniones mías respecto a algunas apreciaciones de ustedes en la plataforma. Eso es en resumen lo que van a encontrar en el aula virtual y cómo nos vamos a manejar en esta materia. Sobre eso, ¿hay alguna duda? Si no hay dudas, comienzo a desarrollar un poco de contenido y a opinar respecto a lo que fueron viendo en estas 4 semanas de cursado. ¿Alguien tiene alguna consulta hasta ahora de plataforma o de cronograma o de manera de cursar y de aprobar? ¿No? ¿Nadie? Sí, Carlos, Guillermo. Tenés que desactivar el micrófono y podés hablar. Ahí está. Buenas tardes, recién me sumo. ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo andan todos? Bien. Decime, ¿cuál es tu pregunta? No, recién entro y saludaba además. ¿Cómo? Recién entro y saludaba. Ah, bueno, listo. Vas a tener grabado todo lo que fuimos hablando hasta ahora. Perfecto. Después lo puedes ver en plataforma estos 4 primeros minutos para que no te pierdas nada. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta más, vamos a comenzar. Como ustedes si pudieron acceder al material y verlo, tienen los apuntes de la cátedra para la primera unidad y así lo van a tener en cada unidad. Y en cada semana
un autor. El concepto de seguridad, no sé si alguno se anima a darlo, se anima a participar respecto a lo que entendió por lo que es seguridad en general, que es lo primero que tenemos que definir para poder avanzar con la materia. Sí, profesor, buenas Dale, tardes. Gustavo. Sí, y buenas tardes a los camaradas también. Quería desarrollar más o menos el concepto por lo que entendí y por lo que creo que casi todos entendemos, que es la condición de estar exento de todo peligro, daño o riesgo. O sea, eso es lo que en primera medida como madre de ahí podemos sacar distintas definiciones, pero es lo que yo entendí de primera mano. Bien, Gustavo. Mayra, levantaste la mano, ¿también querés participar? Gracias, Gustavo. No, por favor, profesor. Sí, no, lo que quería decir es que la seguridad es la ausencia de riesgo o amenaza Bien. y que se puede ver desde dos perspectivas, una objetiva y otra subjetiva. Bien, vamos a quedarnos por ahora con el concepto de seguridad que dijiste. El concepto de seguridad, como bien dijeron Gustavo y Mayra, se define por la negativa. Fíjense que un concepto que tiene un comienzo negativo porque se define por la ausencia de. Mayra bien dijo dos componentes de ausencia y Gustavo lo complementó con peligro. Es peligro, riesgo y amenaza. Se define la de seguridad por la ausencia de peligro, riesgo y amenaza. Bien. Lo que Mayra agregó lo vamos a ver un poquito más adelante con la evolución del concepto de seguridad, pero ese es el concepto general y lo otro que tenemos que decir que es un concepto equívoco, es un concepto dinámico y equívoco porque se va construyendo con el pasar del tiempo. De acuerdo al donde estemos es el concepto que ustedes van a poder leer y acceder de seguridad. De acuerdo al tiempo en el que nos encontremos y de acuerdo al espacio físico o espacio de sociedad que estemos conviviendo, vamos a ver que cada uno le agrega determinados condimentos a ese concepto. Pero en general, el concepto de seguridad lo podemos definir de esa manera. Es la ausencia de riesgo, peligro y amenaza. Fíjense que yo no digo ausencia total. Si bien algunos autores lo definen de esa manera, tenemos que empezar a conocer que eso es una utopía y que no existe la ausencia total de riesgo, peligro o amenaza. Entonces, si nosotros comenzamos desde el concepto a decir que la seguridad es la ausencia total, ausencia completa de peligro, riesgo o amenaza, vamos a comenzar a definirlo por un error. Y de esa manera, todo lo que hagamos desde ahí en adelante va a estar sesgado o va a estar manchado por ese concepto. Históricamente, la seguridad, ¿alguno estuvo leyendo respecto a la evolución histórica del concepto de seguridad y la aparición de los paradigmas? Sí, yo, profesor. Decime MIA, KAI, no sé qué. Decime qué Perdón, estás leyendo. ahí cambio el nombre. Es Pablo Martínez, profesor. ¿Cómo andás? Esa es mi empresa. Ahí lo cambio, perdón. Dale, decime qué estuviste leyendo. El material de las primeras 5 semanas completo. Bueno, dale, contame qué te quedó respecto a la evolución del concepto de seguridad. Y arranca de los fines de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, luego de la Guerra Fría. Yo lo comenzaría un poquito antes, desde la aparición del En el hombre en siglo las XVIII. sociedades. En el siglo XVIII. Vamos a comenzar un poquito antes. Vamos a comenzar con la historia del hombre. El hombre, cuando se comenzó a relacionar y comenzó a formar sociedades o grupos sociales, siempre esos grupos sociales fueron comandados o dirigidos por una o varias personas que tenían el poder. Cuando nos concentramos en la historia antigua, esos grupos sociales, cómo se conformaban o cómo estaban establecidos y a quién ustedes pueden reconocer como aquellas personas que estaban a cargo de esos grupos sociales.
vamos a ser un poquito más específicos. ¿Alguno de ustedes vio estas películas que se fundamentan o se concentran en espacios donde había castillos? Entonces, esas sociedades organizadas de esa manera, ¿quién tenía? Bueno, ahí Ariel Orciola habla de jefes tribales, reyes, reinas, personas que, o terratenientes, personas que tenían a cargo un determinado territorio, sociedades feudales exactamente, tenían a cargo un determinado territorio, y la seguridad de ese territorio, o el concepto de seguridad en ese momento, se focalizaba en la seguridad específica de esa persona y de las tierras de esa persona. ¿Cómo se conocían a las personas que vivían en los territorios de esos señores feudales o de esos reyes? ¿Alguien sabe cómo? Este es el momento de decir cualquier cosa. Tenemos media hora más para decir cualquier cosa. Lo único que recuerden que queda grabado. Plebeyo. Bien, los plebeyos. Gracias Graciela. Los plebeyos. La plebe. La plebe eran quienes trabajaban todo lo necesario para que el señor feudal o el rey tuviese acceso a sus preferencias y a sus tierras, a sus riquezas. El resto de las personas que vivían ahí, que no eran señores feudales, lo que hacían era servir al rey o servir al señor feudal. Entonces la seguridad se relacionaba a la seguridad personal del señor feudal. Por lo tanto, a sus dominios, que eran tierras y bienes. Recuerden esta imagen. Ustedes cuando vemos una película de esa época y venían a atacar, ¿qué pasaba? ¿Dónde o qué se defendía? Y el reino solamente se No, defendía. la comida, no se defendía los recursos Se específicamente. defendía, ahí Ariel Odriozola dice los castillos igual que Gladys Q. Exactamente, se defendían los castillos. La gente que estaba trabajando las tierras o que ejerció otra profesión eran invitadas o llevadas adentro del castillo, dentro de esos espacios custodiados, dentro de las murallas, y el que llegaba y el resto lo cerraban, porque lo importante era proteger al señor feudal, al rey y a sus pertenencias. Entonces la seguridad se vinculaba a eso, al señor feudal, al rey, al que tenía poder y al que tenía plata. El resto era prescindible y no importaba. Quien ejercía también la potestad de decidir qué se hacía o no qué se hacía con la plebe era también el rey. Entonces, quien juzgaba en ese momento también era el rey. Las sociedades fueron evolucionando, aparecen un montón de hitos históricos, como por ejemplo la Revolución Francesa, la aparición de los derechos humanos y la concepción de ciudadano. A partir de la concepción de ciudadano, las personas ya dejan de ser llamadas vasallos y comienzan a ser parte de un determinado territorio y pasan a conformarlo como un elemento más de esos estados modernos que se comienzan a conformar. Entonces ya la defensa o la palabra seguridad estaba más relacionada al concepto de defensa y se defendía, si bien se conocían como ciudadanos, todos los recursos y todos los elementos que hacían la seguridad estaban relacionados a la defensa de ese espacio geográfico. No estaban destinados a la defensa personal de las personas que integraban, sino que se relacionaba a la seguridad, a la ausencia de peligro, riesgo y amenaza de, como dice Trujillo, del territorio que abarcaba ese determinado dominio. Entonces, cualquier elemento que afectaba a la seguridad de ese territorio, sea elemento externo o elemento interno, afectaba a la seguridad. Lo importante era la seguridad del territorio y del Estado. El concepto de seguridad, para que ustedes lo vean, yo me olvidé decirlo al principio, es un concepto de construcción social.
como es un concepto de construcción social, va evolucionando a medida que las sociedades van cambiando y van evolucionando. Como dijo el compañero al principio, habló de la Segunda Guerra Mundial y la aparición entre la primera y la segunda, la aparición de la Guerra Fría. La aparición de la Guerra Fría trae aparejado un concepto de entender la seguridad, sobre todo en Sudamérica o en América Latina, relacionado al concepto de doctrina de seguridad nacional. ¿Alguno se acuerda de qué habla el concepto de doctrina de seguridad nacional? ¿No? Todavía en ese momento el concepto de doctrina de seguridad nacional es lo que nos queda de esta división. Muy bien, la protección a nivel país es lo que nos queda de la división entre dos pensamientos filosóficos distintos que dividían al mundo y que supuestamente se terminan con la caída del muro de Berlín. ¿Se acuerdan de qué concepto filosófico estamos hablando? Que todavía persiste en el mundo. Uno encabezado por Estados Unidos y el otro encabezado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por el Estado de Seguridad Nacional. No, estamos hablando de la doctrina de seguridad nacional, la Guerra Fría, muy bien, la Guerra Fría está bien, capitalismo y socialismo, exactamente, Trujillo. El comunismo y el capitalismo son los dos conceptos filosóficos, los dos pensamientos, las dos posiciones filosóficas que dividen al mundo durante la Guerra Fría. La doctrina de seguridad nacional está emparentada o relacionada con Estados Unidos y con el capitalismo, y la idea de Estados Unidos de formar una unión o un bloque americano que luche contra el comunismo. Entonces se encargó con el pensamiento que tenía Estados Unidos, que era defender el territorio, como puso su compañero recién ahí en un mensaje, de cualquier ataque interno o externo que afecte al capitalismo o que afecte al orden interno de un país, sin importar si era producido por ciudadanos de ese país o por personas que venían del exterior. Para eso Estados Unidos hizo un gran esfuerzo y generó hasta una escuela que se conoció como Escuela de las Américas. No sé si alguno recuerda. ¿Cómo? ¿Leonel? Sí, Escuela de las Américas en Bien. Panamá. Exactamente, la Escuela de las Américas. Esa Escuela de las Américas concurrían todos los militares de América Latina y eran formados en los preceptos de la doctrina de seguridad nacional. Consecuencia de eso, en muchos países de América Latina se dieron muchos gobiernos de facto, como puso uno de sus compañeros, gobiernos de facto encabezados por militares que ejercían una manera de gobernar íntimamente relacionada o con bajada de línea de esta doctrina que manejaba Estados Unidos. Y fíjense que uno de los fenómenos que se dio en toda América Latina es la aplicación o el no cuidado de los derechos de las personas internas cuando consideraban esos gobiernos que estaban afectando a la seguridad del país. Con el advenimiento de la democracia en América Latina y mucho más adelante, por lo menos 10 años más adelante, en los países europeos, se comienza a ver el fenómeno de una evolución del concepto de seguridad relacionado a la evolución de la sociedad, un alejamiento de la doctrina de seguridad nacional, pero permanece todavía en el mundo esta división entre capitalismo y comunismo no se termina. Esta aparición de los derechos humanos viene atado también a fenómenos relacionados a la aparición de sociedades, organizaciones internacionales que comienzan a tener intervención en los países. Una de esas organizaciones, como pone Marisol, es la ONU, la Organización de Naciones Unidas, que aparece luego de la Segunda Guerra Mundial
consecuencia, o cuyo primer ejemplo pudo ser Sociedad de Naciones, luego que fue dada luego de la Primera Guerra Mundial y que no tuvo mucho resultado. Sociedad de Naciones, donde Estados Unidos se aleja, fue uno de los precursores y luego se sale de la Sociedad de Naciones y por eso no llega a buen puerto. La ONU aún continúa y con la aparición o la OEA como en América, con la aparición o con la evolución del concepto de seguridad comienza lo que actualmente estamos viviendo, que es la evolución interna de los países y la separación del concepto de seguridad de defensa del de seguridad interior en la concepción moderna de seguridad. Hasta ahora lo que teníamos era que el concepto de seguridad estaba relacionado a la seguridad del país, a la seguridad del territorio. En un primer momento dijimos de la persona, del señor feudal o del rey, de su territorio y sus pertenencias, con la aparición de los estados, con la aparición del concepto de seguridad ciudadana, seguridad de los estados, con el respeto de los derechos del ciudadano, y con la aparición de las democracias, se comienza a dividir conceptos, se comienza a evolucionar en lo que se entiende en la seguridad interna de un país, aparece el concepto de sistema de seguridad nacional y se divide lo que es la defensa de la seguridad interior de la inteligencia. Eso se conoce como concepto tripartito de la seguridad. Hoy, actualmente, los estados modernos, en su gran mayoría, con algunas excepciones muy pocas, pero que confirman la regla, están conformados los sistemas de seguridad nacional orientados a la seguridad de quienes integran ese territorio y ese estado, o sea, sus ciudadanos, y dividido el sistema de seguridad nacional en tres elementos: la defensa, la seguridad interior y sistema de inteligencia. Son tres elementos que conforman el sistema de seguridad nacional. ¿Dónde lo vemos a esto? En los dos países que estamos hoy presentes acá. No sé, Cristian, tenés la mano levantada. Cristian Alberto, ¿querés participar? No, sí, quería agregar lo que estaba ampliando recién usted, el tema de la seguridad y de las alianzas que se constituyeron en América Latina después de de la Segunda Guerra Mundial, digamos. Cuando se divide Estados Unidos de Alemania en dos con Rusia, el hemisferio occidental y el oriental, digamos, digamos, demarcan un nuevo estatus a nivel internacional. Se originan alianzas y bueno, con la excusa de tener un enemigo en común, que era una cuestión militarizada, ¿no? Hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta el fin de la Guerra Fría, vamos a ver esto, que los países llevan adelante una competencia armamentista, comienzan a generan muchos recursos a defender el territorio de cualquier tipo de ataque externo o interno, y van a ver que el aparato militar de los estados crece exponencialmente. Hay mucho apoyo de Estados Unidos económicamente y también de capacitaciones a los países de América Latina y a los aliados que tenía en Europa. En detrimento de los elementos, de las personas que integran esos estados. Eso es con Bueno, la profesor, consecuencia. pero disculpe que lo interrumpa. Sí. La cuestión de Cuba acá en América Latina, que era la ideología, digamos, orientada al marxismo, al comunismo y aliado con Rusia, y las amenazas de los ataques misilísticos y las bases militares rusas en América Latina, un poco también lo que detonó en Estados Unidos y en Latinoamérica el tema del defensivo, ¿no? En ese momento, antes de la evolución a lo que se considera hoy de seguridad, estas divisiones de defensa y seguridad, todos los recursos se orientaban a eso, porque se vivía en un mundo donde se pensaba continuamente en que había un riesgo latente
de que los países podían ser atacados por otros países con la ideología contraria. Entonces se estaba continuamente pensando en posibles escenarios de encuentros o de enfrentamientos de guerra. Termina la Segunda Guerra Mundial, termina la Guerra Fría, y ese pensamiento, esa filosofía, con una supuesta paz mundial, con el esfuerzo de la ONU en lograrlo, lo vas a poder observar en cómo los países comienzan un proceso contrario al anterior y comienzan a desmantelar, no todos los países, pero comienzan por lo menos a dirigir menos recursos económicos, menos porcentaje del PBI a las Fuerzas Armadas de sus países. Y la ONU comienza con un montón de campañas, desde sacar las armas de los países, de neutralizar el crecimiento de los países que tenían capacidad nuclear. Son todos temas que merecen una clase particular, porque si entramos en lo que es nuclear, vamos a ver que hay pactos firmados donde recientemente Estados Unidos, recientemente no, hace ya un año Estados Unidos se salió del pacto ese. Francia, sí, recientemente, hace 3 años, 4 años que se salió también de ese pacto. Pero lo importante es que yo quería que en la primera clase que quede era el concepto de seguridad, más o menos la evolución, que yo después iba a grabar una clase de cada semana, más o menos una evolución del concepto de seguridad, cómo estamos hoy en día, y entrar a hablar un poco de cada elemento de estos sistemas de seguridad nacional que componen hoy los países modernos, que son la defensa, la seguridad interior y la inteligencia. Con respecto a esta división, yo hice la pregunta: ¿cómo se visualiza en los países que hoy están presentes, Ecuador y Argentina? Fíjense que si bien Ecuador demoró un poco más, porque no todos los países no es que dijeron, bueno, a partir del 1 de enero del 84 todos hacemos esto, sino que cada país, de acuerdo a los componentes políticos que lo van integrando, van evolucionando de una u otra manera, o con unos tiempos, algunos más rápidos, otros más lentos, unos hacia un lado y otros hacia otro, de acuerdo a la filosofía de las personas que gobiernan esos países. Argentina en el 83 hizo un cambio rotundo, dijo democracia. Esa democracia quedó plasmada en el cambio de gobierno, quedó plasmada en los acuerdos políticos que se hicieron y quedó plasmada en la reforma de la Constitución en el año 94. Ecuador tuvo una gran reforma en el año 2008. ¿Qué diferencia tiene Ecuador con Argentina? Que Ecuador, en la reforma del año 2008, en su constitución, sentó las bases del sistema de seguridad nacional de su país. Argentina, en su constitución, si bien incorporó todo lo que son tratados de derechos humanos y los acuerdos que se hicieron internacionales, no modificó específicamente en la Constitución Nacional los componentes del sistema de seguridad nacional, sino que con leyes posteriores fue generando esos elementos que después iban a integrar el sistema de seguridad nacional. Por ejemplo, la Ley de Seguridad Interior. En Argentina, no sé si alguno la leyó, ¿se acuerdan de cuándo fue la Ley de Seguridad Interior? No, bueno, el año 91 y 92 se comenzó a ejecutar. La Ley de Seguridad Interior marca bien esa división entre lo que es defensa y lo que es seguridad interior. Seguridad interior conformada por todas las fuerzas de seguridad y policiales del país. Nosotros en Argentina estamos en un país federal, tenemos 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cada provincia y la Ciudad Autónoma con su propia policía. Tenemos una policía federal y después tenemos las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad son esas fuerzas intermedias que antes de la Ley de Seguridad Interior estaban bajo el comando de defensa, que son Gendarmería, Prefectura y la actual Policía de Seguridad Aeroportuaria, que hasta
la aparición de la Ley de Seguridad Interior conformaban y dependían exclusivamente del Ministerio de Defensa. Con la Ley de Seguridad Interior dependen, fue evolucionando, pero hoy dependen del Ministerio de Seguridad Interior. Ministerio de Seguridad Nacional, perdón. Esa inclusive, que no da para hablarlo ahora porque es medio extenso, pero si se ponen a leer la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Defensa, van a ver que Prefectura, Gendarmería y Seguridad Aeroportuaria, en casos de enfrentamientos, que haya guerra, declaración de guerra, o en el estado de sitio, pasan a cumplir determinado rol y determinadas funciones que no tienen o que no tendrían en momentos de paz. O sea que todavía tienen determinados roles que pueden cumplir en momentos de guerra, pero por solo ese periodo, exactamente, como dice Gladys Kuhn. Esos fenómenos, en el primer libro que ustedes tienen, de la primera semana de Molesnik, lo van a ver muy bien explicado, cómo son sus apariciones. Van a ver que son fuerzas que dependían y que surgen directamente de las Fuerzas Armadas, y que con la evolución van pasando a cumplir roles en la seguridad interior y ya dejan de depender de lo que son los aparatos de defensa para pasar a depender de los aparatos civiles de seguridad interior. La última evolución que se dio, antes de la aparición de lo que se conoce como concepto de seguridad ciudadana, vamos a ver después seguridad democrática, seguridad humana, seguridad multidimensional, vamos a ver que es esta división bien marcada entre cuáles son las funciones de las Fuerzas Armadas y cuáles son las funciones de las Fuerzas de Seguridad Interior. La primera gran división es la excepción o el quite de funciones relacionadas a el trabajo con los delitos ocurridos dentro del país de las Fuerzas Armadas, que es un fenómeno que se da en todo el mundo. Quitarle el rol de intervención interna a las Fuerzas Armadas y que quede bien marcado que quienes eran los responsables y cuáles iban a ser las herramientas que tenía un Estado para trabajar todo lo que tenga que ver con inconvenientes de seguridad doméstica, como se conoce, seguridad interna de un país, eran las Fuerzas Armadas y estas las fuerzas policiales y estas fuerzas intermedias creadas o que dependían de las Fuerzas Armadas anteriormente. Y los aparatos de inteligencia, que son también extraídos de las fuerzas militares, y se generan espacios de inteligencia civiles o lo más civiles posibles, creados dentro de organismos estatales o agencias estatales con gran conformación de personal civil. No sé si hasta ahí más o menos alguno tiene una pregunta, puede ser claro, o alguno tiene una duda de lo que fui diciendo. Si no, avanzo. En Argentina la Secretaría de Inteligencia no está más, que era la ex-CIDE. La última reforma generó una agencia, la Agencia Federal de Inteligencia. Esa Agencia Federal de Inteligencia depende de un director general con el rango de ministro y de un subdirector con rasgo de secretario. Ese nombre, cambio de nombre y cambio de estructura y cambio de dependencia, que bueno, en Argentina quien dirige tiene que ser designado por el presidente y aprobado por el Congreso. Se sucedió en los últimos gobiernos cuando salieron a relucir la relación que tenían algunos agentes de inteligencia con los poderes políticos y cómo utilizaban su conocimiento para intervenir en algunas determinadas cuestiones de rango político. Entonces, específicamente el caso Nisman. Se desintegró lo que era la CIDE, se le cambió el nombre, se cambió la estructura, la forma de ingreso, la forma de capacitación, entre otras cosas. Yo después le voy a pasar un material respecto a eso si le interesa en la plataforma.
Lo importante que es que en esta primera clase, grabada, porque después voy a grabar cada semana para que ustedes tengan, es que el concepto de seguridad, vamos a repetirlo para que quede bien grabado, es la ausencia de esos tres elementos que dijimos, que es un concepto de creación social que fue evolucionando con las sociedades, que de acuerdo a donde estemos parados es los distintos elementos o las distintas orientaciones que le damos a esos conceptos, que en un primer momento hasta la aparición de hasta el fin de la Guerra Fría teníamos un concepto íntimamente relacionado a la defensa del territorio en los estados modernos y cuando había monarquías y gobiernos de feudales, estaba relacionado al espacio que gobernaba ese señor feudal y a sus pertenencias. Las personas que no eran señores feudales o monarcas no tenían importancia, lo único que importaba era el territorio y las pertenencias de esa persona. Aparece en el Estado moderno, lo único que importa es el Estado, no tanto las personas. Termina la Guerra Fría, ya el ciudadano, como por sí, comienza a tener otra importancia, otro valor y otra intervención en la seguridad. Y con el advenimiento, con el regreso de la democracia en América, más o menos en esos años, desde el 70 en adelante, ya la seguridad va orientada, está pensada en cuanto y en relación a la persona que integra ese Estado. Ese es el cambio más grande que se da. Ya el Estado pasa a un segundo plano en cuanto a dónde van orientados los objetivos y los esfuerzos de la seguridad. Hoy actualmente, ese concepto sigue evolucionando. Hoy actualmente estamos en un concepto integral de la seguridad, en un concepto humano de la seguridad, donde ya se separa o se divide o se complejiza un poco más el concepto de seguridad, y no es solamente que la persona tenga o sienta, que acá entra lo que decía nuestra compañera de objetivo y subjetivo, entra o sienta que está seguro en relación a la posibilidad de ser víctima de un delito, que hacia dónde iban orientados los esfuerzos de seguridad. O sea, el concepto de seguridad era meramente relacionado a que la persona no tenga miedo o no haya sido víctima de un delito o de un ataque externo en lo que tenga que ver con defensa. El concepto actual de seguridad humana está relacionado a estas dimensiones, por eso también se conoce como multidimensional, estas dimensiones de que conforman a la persona como ser humano. Las dimensiones son, en lo que es riesgo de sufrir un delito, se conoce como seguridad ciudadana. Después tenemos todas otras dimensiones, que son la salud, la vivienda, la educación. Todos los derechos que una persona tiene por el solo hecho de ser una persona conforman las dimensiones de la seguridad. Y el concepto de seguridad ciudadana pasa a ser un elemento más o una dimensión más que hacen a la seguridad de ese ciudadano. Entonces, hoy en día, para que un Estado pueda decir tengo seguridad para mis ciudadanos, tiene que tener todas sus necesidades satisfechas. Y el riesgo o el peligro o la amenaza de sufrir un delito o un ataque exterior es solamente una parte más de ese concepto o de esa dimensión. ¿Eso pudo ser entendido o no? Si alguno tiene alguna duda respecto a eso, lo explico de otra manera o lo vuelvo a repetir. Bien, entonces, los estados modernos están conformados por tres elementos, concepción tripartita de la seguridad. Defensa, seguridad interna o interior, y aparato de inteligencia o elemento de inteligencia. Cada país después está organizado internamente de maneras diferentes. Pero ¿cuál es el principio rector en todo el mundo? Es que supuestamente los elementos de defensa no podrían participar, salvo algunas determinadas excepciones, en lo que tiene que ver a seguridad interior. O sea, no podrían tener intervención en los delitos comunes
con la seguridad doméstica de un país. Que eso vamos a ver que cuando empecemos a discutir en algunos foros, vamos a ver que es lo que algunos países ahora están pidiendo, algunos políticos, algunos países están pidiendo que las Fuerzas Armadas intervengan. ¿Cuál es el país a observar que implementó un montón de cosas respecto a seguridad y van a ver los aciertos y desaciertos, más desaciertos que aciertos? Es México. Ustedes van a ver que en México tienen Policía Federal, policías provinciales, policías locales. Eso es lo que es seguridad interior. Y tiene el ejército, que lo incluyeron también en las cuestiones internas de seguridad. Todos los elementos que fueron incluyendo, fueron creando, todos terminaron relacionadas al mundo del delito, inclusive peleadas entre sí, y hubo batallas entre fuerzas locales o municipales y policiales. Si ustedes quieren observar la evolución de la aplicación de los elementos de la seguridad en un país, lean y vean sobre México, y uno de los autores es Molesnik, que Molesnik es argentino, pero hace muchísimos años que vive en México, docente de México, y que tiene muy bien estudiado el aparato de defensa nacional, y hace unos 10 años comenzó a estudiar todo lo que es seguridad interior, y tiene un montón de libros escritos. Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Varias personas levantaron la mano. Los que levantaron la mano pueden abrir el micrófono. Profesor, Sí. ¿y Colombia? ¿Cuál es tu pregunta sobre Colombia? Justamente, el ejército ha tomado parte en la guerra contra el narcotráfico. En los 90 también había llegado Estados Unidos ahí. Por eso te digo, hay muchos países que actualmente han intentado o han, de alguna manera, pasa que Colombia tiene algo muy particular, porque Colombia, su lucha en el narcotráfico es con la FARC. Sí, es una guerrilla, sí, Entonces, eso sí. en la lucha del narcotráfico contra la FARC, lo que hacen es ponerla a la FARC, o como quieran la Constitución, como quieran las leyes internas, entendiendo o comprendiendo a la FARC como un elemento de una guerra. Entonces lo integran o avanzan en esa intervención, no como un elemento que está haciendo está violando normas internas del delito, sino como un elemento que está atacando a la seguridad del país. Ecuador en la época del COVID también tuvo algunas intervenciones de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, donde hacían algunos controles internos, paraban gente e intervenían, y tuvieron también, si ustedes ven los medios de Ecuador, muchas discusiones respecto a si estaba bien lo que estaban haciendo o no. Ahí Gilmar Bennett levantó la mano y quiere hablar. Activa el micrófono, Gilmar, y te escuchamos. Profe, buenas noches, saludos cordiales desde Ecuador. Yo soy miembro de las Fuerzas Armadas y muy bien está claro lo que usted está diciendo. En el tiempo de pandemia nosotros empleamos mucho, fue lo que fue combate a lo que es la amenaza interna del país, y hubieron muchas controversias entre lo que es la parte interna, que eso viene a ser con la parte de la Policía Nacional, y la que es externa de nosotros, las Fuerzas Armadas. Pero usted sabe que según se rige a las políticas de cada país. En ese momento el Ministerio de Defensa, el Ministro de Defensa con el señor presidente de la República, que era un acuerdo para que las Fuerzas Armadas y conjunto de la Policía Nacional hagan esa misma función. Para una misma, prácticamente una misma función, pero la misma amenaza de solventarla. Eso es lo que quería contar. Claro, Gilmar explicó qué es lo que había pasado, pero si ustedes leen la Constitución de Ecuador van a ver que le quita esa potestad a las Fuerzas Armadas y que divide muy bien, creando con la Constitución los elementos y dividiendo a lo que es las Fuerzas Armadas de las Fuerzas de Seguridad, y generando que si ustedes ven las discusiones anteriores
a la modificación de la Constitución, van a ver que inclusive hay un rechazo de los altos mandos de las Fuerzas Armadas a esa división. Van a ver que muchas de las participaciones de los comandantes que se dan en la previa de la modificación de la Constitución, ellos estaban en desacuerdo y querían seguir manejando la seguridad interior. Y querían ser parte de esa seguridad. No querían que le quiten esa potestad. Como dijo Gilmar, ustedes saben que las leyes están, pero también hay recovecos como para violentar esas leyes. El caso de Colombia, donde el presidente dijo, no, esto no es una cuestión de seguridad interior, es una cuestión de seguridad nacional, la defensa del país, y vamos a poner el ejército a luchar contra el narcotráfico. México hizo algo similar, se toman de la transnacionalidad de los delitos, se toman de los delitos que tienen un inicio en un país, una fin en otro, donde intervienen ciudadanos de otro país y interpretan las normas de acuerdo a la conveniencia política de ese momento. Pero el fenómeno que tiene que quedar claro es que en las legislaciones de los países se divide lo que es defensa, de lo que es seguridad interior, de lo que es inteligencia. Eso es lo que tiene que quedar claro. Y que el concepto actual de seguridad está relacionado a la integralidad y a la multidimensionalidad de la persona por el hecho de ser persona, o sea, está atado a los derechos humanos. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No. El concepto de seguridad ciudadana, en el apuntes, habla del concepto de seguridad pública, el concepto de seguridad ciudadana, el concepto de seguridad humana, y eso, en ese orden es como va evolucionando. El concepto de seguridad pública está relacionado a la defensa de este señor feudal, de este territorio, de sus bienes, a la defensa del Estado. Conózcase, Estado como orden público. El concepto de seguridad ciudadana está relacionado al ciudadano y a la defensa del ciudadano y a la seguridad del ciudadano y a generar todos los esfuerzos necesarios para que el ciudadano esté con seguridad. Y el concepto de seguridad humana está relacionado a este entendimiento integral o multidimensional de la persona. Ahí tiene mucho que ver también Naciones Unidas en la multiplicación internacional de estos conceptos. Ustedes que no sé si alguno de la Fuerza Armada tuvo intervención en algún momento de la ONU. Sé que una alumna de gendarmería que escribió en el foro está hoy con los cascos azules, me parece, no sé si estará presente hoy, está con los cascos azules en una misión. Bueno, la idea de la primera clase era presentarla del aula, presentar más o menos estos conceptos, sacarle alguna duda si tengan. Tenemos últimos 10 minutos para que ustedes hagan todas las preguntas que tengan que tener. Yo antes de cerrar le voy a decir que yo de cada semana voy a grabar un video, media hora, 40 minutos, y lo voy a subir y voy a avisar en el grupo de WhatsApp y en mensajería interna cuando lo vaya subiendo para que ustedes sepan, va a estar cargado en cada semana. Así que ustedes sepan y puedan acceder al video. Esta clase queda grabada y va a estar subida en la semana que tuvimos clase, que es la 5ª semana. Ahí va a quedar grabada esta clase presencial. Tenemos 10 minutos para que ustedes se saquen todas las dudas, pregunten todo lo que quieran preguntar de la materia o de lo que quieran. Y a partir de este momento voy a dejar de grabar, así no quedan grabadas las preguntas que tengan ustedes.